el cielo, alégrate. Aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre. Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya, ruega al Señor por nosotros. Aleluya, goza y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a nuestro momento mariano, después de haber rezado todos juntos el Regina Coeli, que ya está prácticamente a punto de terminar en nuestro tiempo de la Pascua, al último tema que nos hemos propuesto de la espiritualidad, dentro de esta idea que tengo de proponerles qué es la espiritualidad mariana y cómo la podemos vivir. Vamos al último momento que tendría que ver con la Eucaristía. Habíamos hablado de que todas las espiritualidades en general se asientan o están paradas sobre tres patas de un trípode, ¿verdad? Que son la oración, la ascesis y la iluminación o revelación, que también en nosotros la tenemos, la oración, la penitencia, la ascesis y también la Sagrada Escritura, que es nuestra iluminación o revelación. Pero nosotros los católicos tenemos 4 patas que le dan mucho más firmeza, mucho más firme una mesa de 4 patas que una de 3. Entonces, esta cuarta pata es los sacramentos, pero estamos viendo los 2 sacramentos que nosotros pues sabemos que son los que van aumentando continuamente la gracia y la vida espiritual en nuestra vida. Hablamos el día de ayer sobre el tema de la reconciliación, que decíamos pues hay que vivir en gracia. No nos vamos a confesar para ir a comulgar, sino vivimos siempre en gracia. El sacramento de la reconciliación nos ayuda a recuperar el estado de gracia que perdimos por haber pecado gravemente. Lo pudimos haber perdido o estropeado o dañado con los pecados veniales, ¿verdad? Pero del que hay que estar muy protegido es de los pecados mortales, porque así los distingue la Iglesia, según la primera carta del apóstol San Juan, en donde él distingue que hay los pecados que llevan a la muerte y los pecados que no llevan a la muerte. Por eso los llamamos veniales y mortales. Y hablemos ahora un poco sobre el tema de la Eucaristía. En este tema es un tema amplísimo, les quisiera invitar, en esta semana publicaré en el sitio de YouTube, voy a publicar una serie de conferencias, fueron 3 conferencias sobre el tema exclusivamente de la Eucaristía y de la adoración eucarística. Pero aquí solamente dar algunos elementos que me parecen importantes dentro del tema de la espiritualidad. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, a partir del versículo 54, que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida, ¿sí? Y el que come su carne y bebe su sangre tiene vida, y él lo resucitará en el último día. Es importante este tema porque esta vida a la que él se refiere es a la que ha venido hablando en el Evangelio de San Juan de una manera ya muy concreta, lo hace en el capítulo
número 10, en donde nos habla de la vida pues en abundancia. He venido para que tengas vida en abundancia, es decir, para que brote la vida con toda su fuerza. En el capítulo 4 de San Juan, hablando con la samaritana, habla de esos ríos que brotan de nuestro corazón. Por eso la felicidad no está afuera, la felicidad viene de adentro. Hoy el mundo piensa que la felicidad viene de las ferias, viene de las fiestas, viene de la bebida, viene de la droga, viene del sexo, viene de un montón de cosas que nos llegan de fuera y que alimentan nuestros sentidos. No, viene desde dentro. Es algo que se genera en el corazón por la acción del Espíritu Santo. Dice San Pablo, capítulo 5, verso 5 de la carta a los Romanos, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. De tal manera que esta vida la recibimos con gran plenitud y la posibilitamos de una manera estupenda cada vez que comemos su carne y bebemos su sangre. Y aquí Jesús se está refiriendo a comerla físicamente. Esto es importante porque algunos dicen, no, pues basta con la comunión espiritual. Si bien es cierto que todavía ahorita por el tema del COVID, y bueno, quizás cuando la gente vea estas grabaciones, que pues seguramente habrá gente que más adelante los vea, ya no existirá todo este problema de la pandemia. Pero ahorita actualmente pues estamos teniendo que conformarnos con hacer una comunión espiritual. De eso hablo en esas tres pequeñas reflexiones, bueno, ni tan pequeñas, duran 1 hora cada una, en donde explico claramente todo este tema, todo este proceso, ¿no? Entonces, tenemos esta distinción que pues ahorita tenemos que alimentarnos de una manera diferente. Pero realmente a lo que Jesús se refiere en el capítulo 6, a partir del verso 50, es de comer físicamente. San Juan, hasta el verso 50, en Juan capítulo 6, verso 50, Jesús ahí viene usando un verbo que es el verbo phagein, que es comer, también es comer. Nada más que se puede usar de una manera alegórica, es decir, pues como por ejemplo, ve una mujer muy bonita y dice, me la comería a besos. O sea, bueno, sí, es una forma de decir, ¿verdad? O por ejemplo en el libro de Ezequiel, que Dios le da el libro para que se lo coma, o en el Apocalipsis, no se lo va a comer, o sea, no le va a dar de mordidas a las pastas y a las hojas, ¿sí? Usa el verbo phagein. Comer también es, pues, comer, ¿verdad? Y viene la palabra antropófago, es el que se come a los hombres, y ese se los come, ¿no? Entonces, aquí, puede tener esta doble valencia. Sin embargo, a partir ya del verbo 50 y en el 54, que vuelve a hacer referencia a esto, cambia el verbo y lo cambia por el verbo trogon, que es comer, nada más que es el acto de masticar y deglutir, es el acto propio con el cual nosotros comemos la comida. Es decir, aquí Jesús está hablando verdaderamente de comer su carne. Y dicen los judíos, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Claro que parece una loquera. Les pareció a ellos una loquera, tanto así que si nosotros seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta cómo al final del capítulo, pues los discípulos, la gente que lo oía, dijo, este cuate está loco, ¿no? O sea, ¿cómo podemos seguir esta doctrina? ¿Cómo podemos seguir este hombre? O sea, nos está diciendo que para poder tener vida, y ya con toda la referencia que ha hecho, está hablando de la vida eterna, de la vida en abundancia, de no morir, etc. ¿Cómo no lo va a dar? O sea, imposible. Porque aunque se lo hubieran comido en el tiempo humanamente, pues nada más los que la comieron ahí se acabó, ¿verdad? Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro nuevamente le dice, maestro, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú le dices a un muerto que resucita y resucita. Tú le dices a un paralítico que se para y se para. Tú le dices a una persona que no puede mover sus manos y las mueve.
Tú eres un ciego que ve y ve. O sea, tú tienes palabra de vida eterna. Tu palabra tiene poder. La verdad no sé. Yo me imagino que eso pensó Pedro, ¿no? Yo no sé cómo nos vayamos a comer tu carne. Pero si tenemos que darte una mordida, te la vamos a dar. Porque eso es lo que tú quieres. Es lo que tenemos nosotros que hacer. Qué sorpresa tan tremenda, ¿verdad? Que quizás en ese momento no pudieron entender este grandísimo misterio de la Eucaristía, lo cual es lógico. Pero ¿qué pasa? En la última cena, ¿verdad? Nos narran todos los sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, nos narran cada uno en sus propios capítulos, pero el que te refiero es el de Mateo. Mateo, en el capítulo 26, los versículos del 26 al 28, tomen y coman, toman y beban. Esto es mi cuerpo, esto es, dice, no es signo, no parece, sino esto es mi carne y esto es mi sangre. Y tiene ese poder para transformar un poco de pan y un poco de vino en su cuerpo y en su sangre. Y les dice, hagan esto en memorial. O sea, para nosotros estamos acostumbrados nada más a recordar. Cuando nosotros festejamos nuestro cumpleaños y hacemos una fiesta, no es un memorial, es una fiesta de cumpleaños. Hace 30, 40, 50 años, los que cumplas, pues bueno, naciste, pero no vuelves a nacer, no vuelve a pasar lo mismo que pasó en ese momento. Cuando nosotros celebramos la independencia, pues no estamos en ese momento entrando a México con el ejército triunfante. No. En cambio aquí sí. Aquí el sacerdote que actúa in persona Christi, ¿sí? Es Cristo mismo el que está ahí actuando. Él dice, el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, in persona Christi. Él es el que transforma, porque es el que tiene el poder, porque como lo veríamos también en el Evangelio de San Juan, sobre todo en el capítulo 21, a él les dio este poder. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, ¿verdad? A partir del versículo 16, lo que aten en la tierra queda atado, lo que desaten quedará desatado. De tal manera que si el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, pues ese es el cuerpo de Jesús. Y esta es la sangre de Jesús. De tal manera que cuando nosotros nos acercamos a comer la Sagrada Eucaristía, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que tenemos que estar reconciliados. Porque de lo contrario, San Pablo en este sentido nos advierte que podemos tener consecuencias muy graves. San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice, quien se acerca y come y bebe indignamente, ¿sí? En pecado, o sea, indignamente, sin discernir, sin darse cuenta que está comiendo el cuerpo y la sangre del Señor, entonces lo hace de una manera que va a tener consecuencias. Dice, se come su propia condenación. Citando este pasaje, Santo Tomás dice, ¿qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Mientras que a unos les da vida, si a los que están en gracia les da vida, a otros les da muerte. ¿Sí? La misma comida. Si yo me acerco a comulgar en pecado grave, me como mi propia condenación. Es decir, en vez de hacerle algo bueno a mi alma, le hago algo malo a mi alma. Hay gente que dice, no, es que yo no me he confesado. Gente que tiene mucho tiempo sin confesarse. Gente que viene a confesarse de repente y pues tiene pecados verdaderamente graves. Pero en ese momento se murió su tío, su papá. Ay, es que yo sentí mucho las ganas de comulgar. Y se acerca a comulgar sin estar en gracia. Se come su propia condenación. O
En vez de hacerle un bien a su alma, le hace un mal, muy mal a su alma. Tanto así que la iglesia por eso a este tipo de pecados les llama sacrilegio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un atentado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Todas estas no son palabras de la iglesia, son palabras de la Sagrada Escritura en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Tú puedes ir a tu Biblia, lee por favor el capítulo 11, todo el capítulo 11 de la carta a los Corintios, de la primera carta, porque ahí viene todo, de todos los desórdenes y todo, la gente que hoy trae biberones y un montón de galletas y todo para los niños y está platicando, ya casi se está echando las papitas, o gente que viene nada más a estarse abrazando ahí. Todo eso pasaba en la primera comunidad. Cuidado. El sacramento de la Eucaristía es el pan que da la vida. Por eso es estas 4 patas las que hacen que toda nuestra vida espiritual crezca, florezca y camine hacia la santidad y cada vez nos podamos introducir más en el camino del Rey. Y bien, pues hasta aquí dejamos pues este tema de la base de la espiritualidad, que yo creo que ya nos planteó una base bastante sólida para entender un poco mejor qué es la espiritualidad. Y si Dios quiere, la próxima semana, Dios mediante, y por la intervención de nuestra Madre Santísima, comenzaremos ahora sí a ver cómo se introduce María en la vida espiritual y cómo podemos en un momento dado llamar espiritualidad mariana. Te espero pues este próximo lunes, que tengas un estupendo fin de semana. Acuérdate que por nuestro canal de Evangelización Digital Santa Cruz, ahí estamos transmitiendo todos los fines de semana nuestra misa el domingo, para que tengas también acceso a esta forma de participación, sobre todo los enfermos, los que no pueden salir. Hasta entonces, y bendiciones para toda tu casa.